Ya. Ya, bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Nosotros somos las agradecidas, pienso, ¿no?, por tener la posibilidad de estar en este proyecto y trabajar junto a vosotros, ¿no?, en todos estos temas de las desigualdades, cómo las medimos, ver en el caso particular de Cuba, que es una economía tan diferente y especial, ¿no?, cómo podemos hacer, adquirir nuevas metodologías y demás. Entonces, bueno, ya Pedro se refirió al panel y su composición. Y bueno, yo como profesora del Centro de Estudios de la Economía Cubana, bueno, pues voy a abordar los temas que tienen que ver con nuestra economía. Para empezar, voy a hablar sobre algunos rasgos de la economía cubana. A petición de Sandra, me pidió mucho, ¿no?, que pues me refiriera a esto, ¿no?, por las diferencias obvias que hay. Vamos a ver algunos paneles con indicadores seleccionados, ¿no?, para ver cuál ha sido el desempeño de esta economía en los últimos años. Quizás hablar un poco sobre la actualización del modelo económico y social, que digamos que es la última etapa de transformaciones. Hemos sufrido varias etapas de transformación en nuestro modelo y esta es la más reciente. Y cerrar con los desafíos que a nuestro juicio tenemos por afrontar y de manera bastante rápida. Entonces, sobre la economía en Cuba, decirles que, bueno, como deben saber, en Cuba rige un sistema de economía socialista basado en la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción. Y pues vamos a decir que la planificación es el componente central del sistema de dirección de desarrollo económico y social. Y la planificación lo que trata, bueno, es de proyectar y conducir este desarrollo económico y prever los equilibrios que se necesitan entre recursos y necesidades. Por eso decimos que la planificación en realidad, en nuestro contexto, reemplaza funciones que de manera tradicional cumplen los mercados en otras economías. Utilizamos un instrumento que son los balances como instrumento fundamental de planificación para determinados productos bien importantes, como puede ser los combustibles y lubricantes, la energía eléctrica, algunos alimentos seleccionados, donde ya y estos balances se realizan a distintos niveles: Ministerio de Economía, otros ministerios ramales, incluso en los territorios también se realizan balances. De modo que las empresas, sobre todo las empresas estatales, no eligen con total autonomía la cantidad de factores que compran, ni tampoco eligen cuánto producir y a qué precio, porque eso viene definido antes por los balances. O sea que enfrentan restricciones y las decisiones, en particular de las empresas estatales, pues no son coordinadas por los precios. Se les había comentado que es una economía mixta, o sea, tenemos un sector estatal y mixto. Sobre todo estas empresas mixtas son por lo general, empresas extranjeras y empresas estatales. Por eso se muestran juntas en las estadísticas, y un sector no estatal que es fundamentalmente cooperativo y campesino, aunque también tenemos otras formas de propiedad, la propiedad de organizaciones de masa y otras asociaciones y organizaciones, la propiedad, por supuesto, personal y demás. Pero bueno, estas son las fundamentales en el ámbito productivo. Y entonces ahí les muestro algunas proporciones de cuánto pesa cada tipo de propiedad. En este caso, en el año 2023, según un estimado del doctor José Luis Rodríguez, teníamos que el sector no estatal pesaba alrededor de un 15% del PIB, aportaba un 15% del PIB, y el 85% el sector estatal y mixto. Y en cuanto a la ocupación, pues el sector no estatal aporta prácticamente el 36%. Pues a ustedes les puede parecer poco, pero en realidad para nosotros es un cambio bien importante si tenemos en cuenta que a finales de los 80, por ejemplo, la ocupación era en un 95% en empresas estatales y solo un 5% sector fundamentalmente cooperativo. O sea que es un cambio que ha venido ocurriendo paulatinamente. Entonces, es una economía, como ustedes saben, una economía pequeña, bien abierta. Dependemos críticamente del comercio exterior y históricamente hemos tenido, digamos, distintas especializaciones de cara a nuestra relación con el resto del mundo. Por siglos dependimos fundamentalmente de la exportación de azúcar de caña para poder obtener las divisas necesarias. Ya a mediados de la década de los 80, se empieza a impulsar el turismo internacional como una nueva fuente
de ingresos en divisas. Y a partir del año 2004, cuando se crea la Alianza Bolivariana para las Américas por Fidel y Hugo Chávez, pues entonces empezamos a especializarnos también en exportación de servicios profesionales, sobre todo servicios médicos, que son los que más se conocen, digamos. Entonces, nuestro Producto Interno Bruto, como ustedes ven, está dominado fundamentalmente por el sector de los servicios, que es el sector azul. Ya a finales de los 80 teníamos una importante participación de los servicios, porque ahí también cuentan los servicios sociales, que tienen una importancia fundamental en nuestro país. Ya después, bueno, cuando entra la especialización en turismo, esa participación, digamos, se ensancha y ya después, a partir del 2004, pues más aún. Lamentablemente tengo que decir que esa compresión que ustedes ven en el sector industrial y en el sector primario, agropecuario y minero, desgraciadamente no es únicamente porque crezcan más rápido los servicios, sino porque estos sectores están bastante estancados. Hay que decirlo así, y eso es un problema que tenemos. Entonces aquí les traje igual un panel para que vean a partir de la dinámica del PIB, medido por su tasa de variación anual, cómo le ha ido yendo a nuestra economía. Y he tratado de asociar estos cambios en las tasas por periodos con determinados hitos, ¿no?, en la transformación. Tenemos un primer periodo que se extiende del 89 al 93, que corresponde a la caída del campo socialista. Cuba tenía un vínculo muy importante con el antiguo campo socialista, 85% del comercio se realizaba con esos países. Y cuando cae el campo socialista, bueno, pues sufrimos una crisis considerable. El Producto Interno Bruto decreció casi un 10% promedio anual en esos años. Pero a partir del 93 tenemos una primera ola de transformaciones, una primera temporada, vamos a decir, de transformaciones, y se logra un resultado favorable. A partir del 94 el producto empieza a crecer y tenemos un periodo que se extiende más o menos hasta mediados de los 2000, donde tenemos un crecimiento favorable alrededor del 4%, aunque con cierta inestabilidad, pero la economía logra crecer. Después entra Cuba a la Alianza Bolivariana y eso le da un impulso adicional a la economía y por unos pocos años, bueno, disfrutamos un crecimiento del PIB superior al 10%. Pero ya después, a partir del 2007, con la crisis multidimensional global, empezamos a enfrentar dificultades. Esta crisis afecta a Cuba, sobre todo a través de las vías de transmisión que son tradicionales, sobre todo el turismo. Se reduce el turismo, las remesas se reducen también, algunas exportaciones que son importantes para nosotros de productos suntuarios, como pueden ser los puros, los mariscos, ese tipo de productos, y empieza la economía a resentirse a través de esta influencia de la crisis externa. Y ya vamos a decir que a partir de 2007 ocurre una intervención del general de ejército Raúl Castro muy importante, muy crítica hacia el desempeño del sector agropecuario del país. Y a partir de ahí empieza, digamos, una nueva ola de transformaciones que al final ya se concreta en el año 2011 con la aprobación de lo que llamamos los lineamientos para la política económica y social de Cuba, que son aprobados en el Congreso del Partido Comunista. Y entonces empieza esta última etapa de transformación. Esta última etapa, aunque se propuso lograr un incremento, un crecimiento mayor de la economía, digamos que como meta se hablaba de tasas de crecimiento del 5% promedio anual, no logramos ese objetivo y hemos crecido en esos últimos años hasta el 2018 en alrededor de un 2% promedio anual. Ya digamos, después del 17, 18, entra la administración Trump y eso fue un golpe importante también para el país porque Trump toma toda una serie de medidas que se cuentan en más de 240 medidas para bloquear todas las transacciones externas cubanas y eso ha puesto bastantes obstáculos a nuestro desenvolvimiento, más los obstáculos que significaba ya padecer de un bloqueo económico por décadas, ¿no? Y por último, en el 2020 entra la COVID y ocurre una recesión muy importante de la economía, de la cual no hemos podido recuperarnos del todo. Así es más o menos como se ve a través de esta
dinámica del crecimiento. Igual les muestro cifras sobre el comercio exterior, porque, bueno, como les decía, somos muy dependientes del comercio exterior y es importante ese desempeño. Ahí pueden ver, bueno, igual el primer periodo de caída del campo socialista, donde se ve cómo caen exportaciones, importaciones, aunque se trató de hacer un ajuste importante y, digamos, el déficit se contrajo, pero igual fue una etapa bastante dura para nosotros. Después vino un periodo de recuperación, cuando Cuba entra el ALBA, ya digamos que logramos por primera vez en muchos años un superávit de comercio exterior que se mantuvo por años, aunque con tendencia decreciente en los años, digamos, del 2011 hacia acá. Ha venido decreciendo por múltiples razones, la crisis global, problemas con nuestros principales socios de intercambio, sobre todo en el caso de Venezuela. Y bueno, ya después viene el efecto de la administración Trump y la crisis por la COVID. Y de hecho, bueno, en los últimos en los años 21 o 22 y seguramente el 23 también, aunque no tenemos todavía la cifra pública, pero hemos pasado de tener un superávit en el comercio exterior a tener un déficit. Aquí les muestro igual los principales socios de nuestro comercio internacional. Estos son los 10 principales socios. Ven que China y Venezuela son, bueno, Venezuela y China los primeros. Después le sigue España, Canadá y la Federación Rusa. Y bueno, después están Países Bajos, México, Estados Unidos, Brasil y Argentina. Y se pueden preguntar, bueno, ¿cómo Estados Unidos, a pesar de tener un bloqueo contra Cuba, aparece entre los socios? El tema es que Cuba tiene un comercio con Estados Unidos, en el caso de los alimentos, desde el año 2001. En el año 2001 Cuba sufrió un huracán terrible, el huracán Michelle, y en aquel momento el presidente Bush ofreció una donación. Y el presidente Fidel Castro dijo, no, donar no, queremos que nos den la posibilidad de comprar alimentos. Y ahí, a partir de ahí, empieza. Pero es un comercio muy peculiar porque es en una sola dirección, de Estados Unidos a Cuba. Hay que pagar por adelantado, hay que pagar en efectivo. Es un comercio duro, pero bueno, igual para Cuba es favorable por la cercanía, por los precios que también son favorables para nosotros, y es un comercio que se ha mantenido, aunque con dificultades. De hecho, si ven la serie de este comercio, van a ver que ha venido creciendo. Tuvo un momento de boom, vamos a decir, pero se ha ido comprimiendo. Y bueno, aquí, como este proyecto es un proyecto que trata sobre el tema social fundamentalmente, bueno, quisimos mostrar también un contraste entre las dinámicas de nuestro Producto Interno Bruto y del gasto social, porque el gasto social, digamos que es el instrumento para implementar la política social del país. Y por tanto lo hemos hecho también por periodos para que vean cómo han sido estas dinámicas contrastadas. Fíjense que en el primer periodo, que fue el periodo de la crisis, de la caída del campo socialista, tenemos un gasto social que prácticamente se mantiene y un PIB que cae bastante. O sea que ahí, digamos que queda en evidencia la importancia que le concede nuestro gobierno a mantener un gasto social aún en medio de la peor crisis, ¿no? Después tenemos un periodo, este periodo de recuperación que les dije, donde se privilegia el crecimiento de la economía por encima del crecimiento del gasto. Después vienen a partir del 2005, vamos a decir, en este periodo aquí, 2006-2010, cómo entonces crece más el gasto social. Y después tenemos el periodo que marca este proceso de actualización, donde de nuevo se vuelve a privilegiar el crecimiento de la economía por encima del gasto social. Y bueno, ya obviamente en el periodo de COVID pues fue muy importante apuntalar bien este gasto social para poder hacer frente a la pandemia y todas sus consecuencias, ¿no? Y bueno, aquí también les muestro sobre el gasto social su prioridad, tanto macroeconómica, que es la línea verde, que anda alrededor de un 30%, y la prioridad fiscal, que anda por alrededor de un 50%, o sea que es realmente bien importante. Entonces, no sé qué tiempo te dispongo todavía, probablemente muy poquito. Bueno, me hubiera gustado hablar
de algunas medidas que se tomaron en la primera temporada de reformas a la economía cubana, que de alguna manera nosotros valoramos que introdujeron, tuvieron consecuencias desfavorables para el tema de la equidad, que fue, por ejemplo, la apertura al turismo, porque, claro, los trabajadores vinculados al turismo tenían salarios y estímulos superiores, los estímulos que se daban también a los exportadores, los estímulos también de los que estaban vinculados a empresas con capital extranjero, y también la legalización de la tenencia de divisas, que todos son aspectos que se mantienen hasta la actualidad, e incluso en esta segunda temporada de reforma se mantiene y algunos incluso se refuerzan. Y por eso, bueno, quería comentar eso, porque pienso que tiene que ver con lo que María nos va a explicar después y que es importante para nuestro proyecto. Entonces aquí rápidamente voy a saltar todo esto porque sencillamente no me da tiempo. Solo comentarles que en la actualidad estamos viviendo un proceso de inflación bastante fuerte y que es uno de los objetivos que tenemos que enfrentar de manera rápida. Ahí les muestro algunas cifras. A la derecha, un panel del precio del dólar en el mercado informal. Nada más que los invito a que miren la diferencia en las pendientes, digamos, hasta mediados del 2022 y después la pendiente, digamos, que crece de manera bien importante y es un problema. Y sobre todo, estas son estadísticas de nuestra Oficina Nacional de Estadística, donde se muestra el índice de precios al consumidor, su crecimiento y sobre todo alado por el índice de crecimiento de los precios de los alimentos, que es la línea naranja con los triangulitos. Son los que crecen más rápidamente. Y eso, bueno, pues tiene consecuencias importantes para el nivel de vida de la población, para el salario real. Los alimentos hoy por hoy son el bien salario más importante de nuestra economía. Y el gasto en alimentación continúa siendo uno de los más importantes. Por eso también un poco, digamos, la motivación de los trabajos que queremos desarrollar dentro de este proyecto, ¿no? Un deterioro de las condiciones de vida de la población. Y aquí mostrarles alguna estadística sobre la diferenciación de ingresos. Aquí les pongo, bueno, lo que es una pensión media, un salario medio del sector presupuestado en particular, y digamos los ingresos de los que disfruta una persona que reciba $50 mensuales como remesa o $100 mensuales. Y ven cómo es un diapasón que se va ampliando y ampliando en el tiempo. Entonces, para cerrar con los desafíos, les diré que bueno, un desafío importante es el diseño y la implementación de un programa antiinflacionario para combatir este flagelo de la inflación, o sea, un programa de estabilización económica en lo que se trabaja. También atender el pago de la deuda externa, porque nuestra deuda desde el año 2019 estamos de nuevo en moratoria, incluso un poco antes de COVID, y es un problema. La necesidad de atraer más inversión extranjera al país, de elevar la producción de alimentos, que se garantice mayor disponibilidad, mayor acceso, y para eso modificar las prioridades de inversión. Solo les invito a mirar el panel de la derecha, que vean que prácticamente la inversión en agricultura no llega ni al 3% de la inversión nacional, mientras la inversión en otras actividades económicas es mayor, y pensamos que esta es una prioridad que tiene que cambiar para poder enfrentar la situación. La necesidad de reestructurar el sistema empresarial, porque todavía tenemos un lastre de empresas, sobre todo en el Estado, que no son rentables, y es una cuestión que hay que acabar de enfrentar. Y yo puse aquí descartar o moderar algunas decisiones que contribuyen a una diferenciación entre las personas no basada en el trabajo aportado, aunque tienen una importancia en la capacidad de consumo, así como perfeccionar los mecanismos de protección social. Pienso que son los desafíos más importantes. Entonces, bueno, Muchas gracias. hasta aquí llegamos. Gracias. Cristian, ¿cómo le hacemos para ponerla de amarillo?
Sí, sí, esa es la última. Por aquí. Bien, buenas tardes. En primer lugar, reitero el agradecimiento al proyecto, a Sandra, a Pedro, a todas las personas que nos han permitido estar aquí para compartir nuestras experiencias y sobre todo para aprender en el marco de este proyecto. Voy a hablarles un poco en torno a un panorama de las desigualdades en la Cuba actual, y tiene mucho que ver con las últimas cuestiones que nos estaba presentando la profesora Anicia. Ya ubicándonos más allá del contexto económico, que es el que acabamos de escuchar, sería bueno decir que otros elementos de ese contexto hacen también compleja la situación del país. Por ejemplo, además de la crisis que ya nos ha comentado Anicia, decir que Cuba enfrenta una dinámica demográfica muy compleja, que tiene que ver con el decrecimiento de la población, con el envejecimiento de la población, con el descenso de la fecundidad, con el tema de las migraciones, sobre todo internacionales, entre otros elementos. A pesar de la crisis, Cuba se mantiene como un país con indicadores de desarrollo humano elevados, fundamentalmente por lo que concierne a los niveles educativos y de salud, con una política social basada en fortalecer el desarrollo social, favorecer la equidad, la inclusión, basada fundamentalmente también, hasta hace muy poco, en una política social universal, pero además de carácter muy homogéneo en todos los territorios y sectores del país, que ha ido dando paso paulatinamente a sostener el universalismo, pero con mayor conexión con la diversidad social existente. Esa cosa me molesta. Sabemos que con un acceso gratuito a los servicios sociales y que también el mismo momento de inflexión que nos explicaba Anicia ha marcado también transformaciones importantes en la política social del país y que se revierten, además de los elementos económicos, en un incremento notabilísimo de las desigualdades y las inequidades sociales. Voy a pasar por arriba, me voy a apoyar en algunos constructos teóricos conocidos acá que tienen que ver con las desigualdades, pero quería acotar sobre todo que las estamos entendiendo no únicamente como desigual distribución de los ingresos, sino en un sentido mucho más amplio, social, cultural, ambiental, político. Por tanto, la estamos mirando desde una perspectiva multidimensional, que estamos incluyendo un elemento que tiene que ver con la justicia social, con los elementos valorativos en torno a esas desigualdades para distinguir cuáles pudieran ser evitables o cuáles son injustas, y también desde una perspectiva interseccional para develar los entrecruzamientos, las interconexiones que se dan entre diferentes ejes de la desigualdad, sobre todo aquellos que son construidos social y culturalmente. Me voy a apoyar básicamente en una sistematización de estudios sobre desigualdades que se realizó respecto al decenio 2008-2018, que ha continuado actualizándose y que nos ha permitido hacer no solamente propuestas de políticas, sino también ir profundizando mediante estudios cualitativos en aquellos sectores en los cuales se concentran la mayor cantidad de desigualdad. Esta es la publicación donde aparece, y seguramente no ven, pero hay, es decir, cada capítulo dedicado a desigualdades de género por color de la piel, por edad, por situación de discapacidad, territorio, ruralidad, en ámbitos de la política social, etc. Ya dije que nos basamos en una sistematización, trabajamos 11 dimensiones, identificamos desigualdades, desventajas, ventajas. Hicimos luego en cada dimensión un análisis interseccional y trabajamos tanto la información cuantitativa como cualitativa. Las desigualdades que identificamos tenían que ver con esas que aparecen ahí, el género, color de la piel, etcétera,
Trabajamos algunos ámbitos, no todos, el político, el social, la vivienda, que es una de las problemáticas sociales más agudas del país, y también nos interesaba la participación en términos de, digamos, la agencia, la posibilidad de las personas de incidir en esas transformaciones. También nos centramos en los procesos de reproducción y producción de pobreza y desventaja social que han tenido lugar en los últimos años. En cada dimensión hicimos un análisis interseccional y después verán que eso nos permitió identificar perfiles de ventaja y de desventajas. Y este trabajo concluyó con un análisis de las políticas sociales cubanas en el sentido de su neutralidad o no respecto a la equidad. Es decir, políticas que intencionalmente favorecen equidad, otras que son neutras y otras que, aunque no lo pretendan, provocan más desigualdad, y en base a eso se hizo una propuesta integrada de políticas para promover la equidad. Ahí ustedes verán que de las investigaciones e informaciones consultadas, las dimensiones en las cuales se aporta más información, donde se develan más desigualdades, son justamente el género y el color de la piel. A continuación, edad, clase, territorio y otras en las que apenas se develan, es decir, existen estudios o se reportan informaciones relevantes, como puede ser la identidad de género, la afiliación religiosa, la orientación sexual, la condición migratoria. No quiere decir que no existan desigualdades respecto a ellas, sino que han sido menos trabajadas. De las tantas dimensiones, de las 11, les coloco un ejemplo relativo al análisis de la dimensión color de la piel. Ese análisis nos reveló que había una afectación en cuanto a las posibilidades de equidad y de movilidad social en la población negra y mulata en Cuba, que se revelaba, por ejemplo, en el acceso diferenciado a cargos de dirección de elevado nivel, a los ingresos, en una situación de mejor, de más cantidad de ingresos en la población blanca, al igual que ocurre con las condiciones del hábitat y también en el acceso a la universidad. Después voy a hablar de este tema. En la educación, aunque existen avances notorios de toda la población cubana, pero específicamente se observan características, por ejemplo, que nos muestran que en la universidad predomina la población blanca, mientras que en la enseñanza técnica profesional o de pedagogía de nivel medio predominan, por el contrario, la población negra y mulata. En el empleo, además de la diferencia en áreas de actividad que nos muestra que en aquellas donde se reciben más ingresos económicos está más presente, la población blanca, también se devela que en el sector no estatal de la economía, que también tiene una mejor situación de ingresos, está la población blanca más presente. En cuanto a salud y bienestar, hay brechas en cuanto a la esperanza de vida al nacer de la población cubana por color de la piel, en una situación más desventajosa a la población negra, y también otro tipo de desventaja socioeconómica como la que tiene que ver con la presencia de la población negra y mulata en sectores emergentes de la economía, como por ejemplo las empresas mixtas o la recepción de remesas familiares desde el exterior, porque la población emigrada cubana históricamente ha sido mayoritariamente blanca, como la residencia en viviendas de mejores condiciones y como la existencia de diferencias en cuanto a la composición por color de la piel en la población que se encuentra en situación de pobreza o vulnerabilidad. Y también incluimos un tema que tiene que ver con los elementos, digamos, de carácter cultural, subjetivo, simbólico, porque aún persisten estereotipos y prejuicios en torno al color de la piel. El análisis interseccional también nos reveló que era justamente el entrelazamiento género, color de la piel, el que convocaba mayor cantidad de estudios. Ahí se ve notablemente, y que el género es una categoría social en Cuba que generalmente está articulada con otro tipo de diferencias y de dimensiones.
Ejemplo de esa intersección es el género color de la piel, y eso nos permitió identificar como un grupo especialmente vulnerable a las mujeres negras y mulatas en Cuba. ¿Por qué? Porque están más presentes en la población pobre, porque están menos presentes en el cuentapropismo, que es un sector que recibe más ingresos económicos, porque las mujeres negras y mulatas tienen menor acceso a la universidad respecto a las mujeres de color de la piel blanca. Digo esto porque en Cuba la enseñanza universitaria está feminizada completamente. Es decir, es muy fuerte la presencia de mujeres, pero hay esa diferencia. También, como ya mencioné, en la capacidad de supervivencia y en el desbalance respecto al uso del tiempo libre. Otro ejemplo que identificamos para ubicar grupos en situación de vulnerabilidad es el entrelazamiento género-territorio. Después, la profesora Yenisei podrá abundar tal vez, pero no. Nosotros encontramos que las mujeres rurales en Cuba se encuentran en una situación de particular desventaja, que tiene que ver con sus limitadas posibilidades de movilidad social, por ejemplo, para estar al frente de una cooperativa, de una empresa agropecuaria, de ascender a mayores posibilidades de educación, de a veces estar en situaciones importantes de vulnerabilidad o al menos de dependencia económica respecto a su familia, a sus esposos, a sus hijos. Reciben, por ejemplo, heredan muy poco la tierra en Cuba, aunque la ley lo permite, tienen menos capacidad de supervivencia, ingresan menos a la educación superior, y el conjunto de oportunidades que se ha abierto en general para la población cubana a raíz de las transformaciones socioeconómicas han sido aprovechadas en menor escala por las mujeres rurales en Cuba. El perfil tiempo de la pobreza y vulnerabilidad lo trabajamos identificando características individuales, familiares y territoriales. En las características individuales, bueno, encontramos, por ejemplo, por supuesto, bajo capital económico y cultural, que tiene que ver mucho con algo que explicaba la profesora Anicia, es la no recepción de remesas, que en Cuba hoy se convierte más que el valor de los ingresos de moneda cubana en un elemento diferenciador importante. Encontramos, como ya dije, el hecho de ser mujer negra o mulata, de vivir en zonas rurales, tener un nivel educativo bajo o no tener una calificación técnica específica, ser madres solteras o madres adolescentes, la situación de las personas de la tercera edad en Cuba, que es especialmente vulnerable, justamente por el bajo monto de las pensiones que reciben en comparación con el costo de la vida, especialmente aquellos adultos mayores que no disponen de un apoyo familiar, tanto a nivel de los cuidados como del apoyo en términos económicos. También los trabajadores del sector estatal tradicional o presupuestados, que hasta hace muy poco tenían pues ingresos, bueno, hasta hace poco en general, ingresos muy bajos. Un sector de la población que se mueve en el ámbito de la informalidad, justamente no solamente o no principalmente por el tema de los ingresos que perciben, sino por la desprotección social que esa condición de informalidad implica para ellos. En el ámbito, por ejemplo, rural, encontramos que personas que han sido beneficiadas con el usufructo gratuito de tierra, pero que no disponen de los recursos necesarios o de la experiencia necesaria para obtener beneficios de ese usufructo. También las personas que tienen alguna discapacidad y también personas que están cuidándolas, ¿sí? Trabajan en ese elemento de los cuidados, y la comunidad LGBTI más, especialmente la comunidad trans, para el tema del acceso a un empleo formal. En el ámbito familiar, igual las mismas características, pero encontramos la existencia de familias muy numerosas con un alto grado de dependencia
y en particular aquellas familias que tienen como jefa o responsable a una mujer, en particular una mujer con ingresos bajos, sin calificación, etc. En el ámbito territorial, Cuba muestra un diapasón muy amplio de heterogeneidad en cuanto a la medición del desarrollo humano. Y encontramos territorios con alto nivel de desarrollo, aquellos relacionados con el turismo, con las empresas mixtas, con la inversión extranjera, pero encontramos otros territorios muy degradados en el ámbito del desarrollo territorial, y entonces ese elemento adiciona elementos de vulnerabilidad para las personas que residen en ellos. En general, la región oriental de Cuba, conformada por 5 provincias, es una región que tiene un bajo nivel de desarrollo y una situación más complicada en el tema de la pobreza y la vulnerabilidad. Aquí no voy a tener tiempo de explicar, pero hicimos un cuadro resumen de los grupos que se encuentran en ventaja y desventaja en la actual coyuntura. Y no tengo que ver. Bueno, lo pueden consultar después. Aquí hicimos un eje de un análisis desde el punto de vista de la interseccionalidad. El eje horizontal hacia arriba nos está indicando condiciones de ventaja, y el eje que está por debajo del horizontal es condiciones de desventaja. Y ahí, por ejemplo, encontramos en ventaja, por ejemplo, a los hombres, especialmente adultos medios, de color de la piel blanco, con alto capital económico, a las familias biparentales, sin problemas de discapacidad, a los que residen en territorios con alto desarrollo, a los que no son migrantes, y por el contrario, los demás se encuentran en situación de desventaja. Y para terminar, ir terminando, colocamos algunas de las implicaciones que estas desigualdades, vulnerabilidades tienen con relación al diseño y a la implementación de políticas. En primer lugar, la necesidad de cada vez más acompañar el universalismo que ha sido característico de la política social con una mayor sensibilidad a la diferencia y a la diversidad. Eso es inobjetable. La necesidad de implementar políticas dirigidas a grupos sociales específicos. Por ejemplo, ya se ha avanzado en Cuba recientemente con una política para la atención a la infancia, a la adolescencia y a la juventud, también un programa para el adelanto de las mujeres, también un programa contra el racismo y la discriminación racial, entre otros. Otra implicación importante es la necesidad de integralidad, intersectorialidad e interseccionalidad. Se dice fácil, pero Cuba es un país cuya política ha sido altamente sectorializada. Y en cuanto a lo que es la implementación de la política y la gobernanza de las políticas, lograr esa integralidad y esa interconexión realmente es un altísimo desafío. También colocamos como una implicación la necesidad de ampliar y de diversificar los instrumentos de política para favorecer la equidad. Hemos utilizado, por ejemplo, en fecha reciente, instrumentos, digamos, de focalización en algunos sectores, pero hay herramientas sobre las cuales podemos trabajar mucho más, como son, por ejemplo, las políticas afirmativas, tanto las directas como las indirectas. Estamos hablando también de una necesidad, yo diría, impostergable de incrementar la participación y la posibilidad de incidencia real de la población, tanto en el diseño como en la implementación y en la evaluación de las políticas. También trabajar muchísimo lo que es el monitoreo y evaluación, dándole participación a la academia y a la población, porque hasta el momento la evaluación ha sido una competencia exclusiva de los propios organismos que implementan la política sin tomar en cuenta criterios de otros actores. Y lo puse en último lugar, pero pude haberlo puesto en primero, la necesidad también impostergable
de contar con una información accesible y actualizada sobre el espectro social de la realidad en sus diferentes dimensiones, que nos permita conocer más acerca de las desigualdades y también conocer más en cuanto al desarrollo de las políticas. Hasta aquí me disculpan que estoy un poquito... Independientes. Bueno, pues buenas tardes. Nuevamente agradecimiento a todas y todos. Mencionar a Cristian también, que ha sido importante. Sí, fue lo que me vino a la mente. El Ángel de la Guardia ha sido importantísimo para lograr este intercambio, nosotras estar acá, nosotras lograr no generar demasiados problemas acá. Así que gracias a todos y todos, de verdad. Claudia también, todo, de la verdad. Bueno, juventudes rurales, diálogos entre las políticas de las desigualdades. Como pudieron ver, el tema de las desigualdades en los espacios territoriales y dentro de ellas los espacios rurales tienen un peso importante en las aperturas de las brechas sociales que se han generado en el país, las desigualdades de manera general, y en los estudios, como María del Carmen, hay un peso importante en las investigaciones sobre género y ruralidad. Pero los estudios sobre juventudes o generacionales en general están poco desarrollados. Y hemos identificado que hay un proceso o han acontecido procesos importantes de deterioro de las condiciones materiales de vida en el país y en particular en las comunidades rurales que mostraron desde el principio del proceso revolucionario cubano, hubo una intencionalidad directa de fomentar, de transformar las condiciones deplorables que tenía la población rural. Hubo una intención directa de la revolución de transformar aquellos procesos y de beneficiar de manera directa a las poblaciones que allí residían, en particular mujeres y jóvenes. ¿Qué es lo que ha pasado en el presente? También están, como han mencionado María del Carmen y Anicia, el tema de la crisis económica integral que vive el país ha generado que se manifieste de manera bien cruda en estos espacios rurales, y también la crisis demográfica, los procesos de migración, aunque ahora en los últimos años, los últimos 5 años, del 2018 y 2019 hacia el presente, el país vive un proceso migratorio no solo de jóvenes, sino de la población que ha ido en incremento, pero en la población rural, la población juvenil rurales, ya es un proceso que ha sido constante. Entonces, eso va marcando también la realidad de nuestras comunidades. Comencé con estas imágenes que son parte de las superiores, las dos que están encima, de fotos tomadas en proyectos que he participado y donde estoy reforzando que la juventud rural cubana se ha caracterizado por procesos de formación, de una elevación constante de sus niveles de educación y de formación y de integración social a diversos espacios económicos, pero sigue siendo el sector agropecuario la base de la generación de empleo y de fuentes de ingresos para las poblaciones rurales, en particular para la población joven. Ahí vamos viendo, o sea, las imágenes, por lo menos de las mujeres, están mostrando el vínculo de la formación con
o sea, la educación con labores agropecuarias, que lo hacíamos en zonas urbanas y rurales, pero en las zonas rurales tenían un peso importante que se ha ido deteriorando porque ya las juventudes tampoco tienen una juventud rural. En general las juventudes rurales empiezan a tener un vínculo de interés, de asociarse, de vincular, de trabajar en el sector agroproductivo, cuando para Cuba, ahora, en el presente, pero que desde el periodo especial que mencionó Anincia, o sea, desde los años 90, la soberanía alimentaria es un tema de prioridad político, de sobrevivencia para el país. Y entonces ahí también gana importancia focalizar el análisis para las juventudes rurales. Y que les comento que los estudios sobre juventudes rurales son muy limitados porque transitan por los estudios de ruralidad, que como tenemos una situación económica compleja, se necesita de una fuente de financiamiento para poder generar investigación. Entonces, tenemos ahí una limitación junto con la limitación de que la representación de las juventudes rurales están subsumidas en la representación de la juventud cubana, que es la juventud urbana. Entonces son muy pocas las personas que en Cuba estamos desarrollando investigaciones sobre juventudes rurales en el país. Voy a hacer muy rápido, quedan con las imágenes para que vean la disminución sostenida del peso de la juventud rural en Cuba, que, bueno, comencé con el 2006, hay un peso, una caída sustancial de la juventud en general, pero la rural tiene un peso fundamental. Y traigo también, trabajamos también, extendemos los grupos de edad hasta los 34 años, porque como nuestras investigaciones aportan al sector de la agricultura, y ellos su grupo, su segmento de edad juvenil hasta los 34, vamos dialogando con los dos análisis, pero van viendo que hay un incremento, o sea, hay más personas mayores de 30, o sea, ya se logra equiparar un poco más, aumenta. Además, hay un equilibrio de la población de hombres y mujeres, que en el gráfico anterior, como es si se irá atrás, ven que hay un llamado de atención a que la población de mujeres rurales, de niñas, niños, adolescentes y jóvenes es superior en las zonas rurales, y eso tiene que ver con formación. Hay una permanencia, la familia cubana está manteniendo a las niñas con ellos en el espacio rural, después se producen las migraciones y los varones parece que están saliendo a estudiar porque el tema de fecundidad no es, nacen más niños que niñas en las zonas rurales. Solo mencionar que en Cuba, a diferencia de muchos países de Latinoamérica, tenemos una tasa de fecundidad en las zonas rurales semejante a las mujeres urbanas. O sea, 1.23 hijos por mujer en las dos zonas. Pero ¿qué nos está pasando en Cuba? Que no es un momento, pero solo quiero comentarles que tenemos la fecundidad adolescente en las zonas rurales nos está afectando. Nos está marcando esta producción. Y eso está hablando de desigualdad y está hablando de violencias de género. Entonces, bueno, ven que esta disminución de la población de 15 a 29 años por provincia tiene un comportamiento diferenciado. Hay provincias como en el oriente del país donde las tasas de fecundidad rural es mayor, y hay otras provincias del occidente como Artemisa y Abeque y Matanzas y Ciego de Ávila, que están en el centro del país, pero ahí es mayor la representación de jóvenes rurales por la migración. Han emigrado a estas comunidades rurales porque tienen mejores ofertas de trabajo en el sector agropecuario, fundamentalmente, o en Matanzas, que bueno, es un polo turístico. Pero ¿en qué condiciones están viviendo estas juventudes rurales que han emigrado para estos territorios de Mayabeque y Artemisa? Es muy poco estudiado porque son jóvenes que están viviendo en condiciones de marginalización, de no estar
han reforzado sus condiciones de pobreza. Bueno, como les comentaba, ha habido un interés histórico de generar altos niveles de formación, pero pueden ver cómo en el acceso a la educación superior, porque en los niveles inferiores, o sea, enseñanza primaria, enseñanza secundaria, más o menos, como es obligatoria la educación en Cuba, se ha mantenido parejo, ¿no? Ha habido niveles de formación semejantes, aunque hubo un momento en los años 2010 hasta el 2015 que por una política un poco bastante desacertada del reordenamiento de los servicios de salud y servicios de educación, muchos jóvenes rurales, principalmente varones, dejaron de cursar la enseñanza media. Pero están viendo que en cuanto a la educación superior, ha habido una disminución significativa aún en el 2022, estoy hablando educación general, o sea, de los jóvenes, población urbana y población rural, pero que no se acompaña con el nivel de autonomía económica, o sea, con los niveles de ocupación en los jóvenes. Y traigo estos datos así porque no disponemos de estadísticas actualizadas sobre o sea, diferenciadas para jóvenes rurales. O sea, está subsumida en población juvenil. Pero el censo de población y vivienda del 2012, que ya debió haberse actualizado, pero por un tema igual de economía no se ha podido realizar, nos está diciendo que en la población urbana el 16% de las personas de 25 años en el 2012 eran universitarias y de ellas rurales solo el 5%. Y ahí la brecha sí se nos está mostrando en toda su magnitud. O sea, el territorio marca una desigualdad en la formación y en las oportunidades educativas de las personas, de mujeres y de hombres. Entonces, bueno, ven en la tablita que les muestro debajo cómo la mayoría de la población juvenil para los años 2020 y 2022 se estaban concentrando en población de operarios y técnicos. Eso me parece interesante cuando ya volvamos a tener el censo, o sea, que se realice el censo de población y vivienda, poder contrastar qué está pasando con los jóvenes rurales, pero nos está marcando cambios que las investigaciones cualitativas también han ido señalando en los perfiles educativos de la población juvenil cubana, con una tendencia, y además ha sido una política que se ha intencionado en generar más formación técnico y profesional que universitaria, pero igual es un derecho de las personas. Marco regulatorio. A partir del 2000, la segunda decenio del 2000, se ha generado el macroprograma de desarrollo humano, equidad y justicia social, justamente para impulsar, paliar los niveles de desigualdad. Aquí pueden leer las diferentes programas que existen. Y fíjense que casi todas las regulaciones, leyes y sistemas regulatorios que estoy mostrando nos están diciendo que a partir del 2021 ha habido muchas políticas y sistemas, regulaciones que deben incidir en generar, generar oportunidades para las poblaciones juveniles en particular, pero les adelanto que una de las principales problemáticas que han tenido es que no tiene una visión generacional, carecen de una perspectiva generacional y de la juventud en particular. Claro, que ya en el 2023 salió, es muy reciente, la política integral. A la mayoría de quienes hemos participado en la generación de la política no nos gusta el tema de atención, política integral de atención a la niñez, a la adolescencia y a la juventud, pero existe la política que aún está en proceso de arranque efectivo, que logre una transversalización en todas las regulaciones que ya existen, pero también en la implementación a nivel de territorio. Hay un conjunto de regulaciones especiales que benefician a las juventudes rurales
quiero comentarles que de manera particular en el tema de entregas de tierra que fue mencionado, la única política activa dirigida hacia la juventud está en el sector agropecuario, que tiene que ver con la ley 148 del 2022, que está relacionada con la ley de soberanía, bueno, la antecedió, ¿no? Antecedió a la ley de soberanía y seguridad nutricional, y que entrega tierras ociosas a personas que se licencien del servicio militar activo. Entonces, ¿quiénes son quienes generalmente se licencian del servicio militar activo? Varones. Entonces, es la única política de empleo que hemos identificado dirigida a las juventudes en el país con esa limitación. Entonces, quiero comentarles los principales resultados de investigaciones que he liderado en este último periodo, en los últimos 3 años. Bueno, la investigación de inserción laboral y estructura de oportunidades, que justamente es mi tesis de investigación de doctorado, la ley que se llama Plan SAN, Ley de Soberanía y los proyectos de vida de los jóvenes, las necesidades y expectativas de niños, jóvenes y adolescentes. Entonces, entre oportunidades identificadas está el acceso a fuentes de empleo, que tiene que ver con estas políticas macroeconómicas de diversificación de empleo y de espacios económicos. Es una oportunidad, pero cómo se implementan en zonas rurales donde es limitado los procesos de desarrollo sociales y económicos, donde la principal fuente de empleo tiene que ver con el sector agropecuario, donde la generación de ofertas de servicios en general son críticos, no existen, cuando ha habido procesos de reordenamiento de sistemas de salud, de educación, y donde toda la cadena de aseguramientos a las comunidades se han deteriorado, porque en Cuba históricamente estuvieron relacionados con los programas de desarrollo agrario, con la cooperativización, el desarrollo de las cooperativas, que también han estado en crisis. Entonces, bueno, se han limitado. El tema de la seguridad social, hay políticas que se han ampliado a diferentes formas de apoyo, de seguros a las mujeres en particular, y diferentes regímenes de seguridad social, pero se nos quedan fuera las mujeres que trabajan y no son remuneradas. Las mujeres que se dedican al trabajo doméstico y al trabajo de cuidado, que no tienen un respaldo, una seguridad social, y son la mayoría en nuestros espacios rurales, aún con altos niveles de formación y ser profesionales. Se llegan a formar, pero al mantenerse en sus zonas, en sus espacios rurales, no se vuelven a emplear por falta de empleo unas veces, pero también por todos los mandatos sociales y todas las limitaciones que existen para favorecer la inserción laboral, social de las mujeres jóvenes. Los sistemas financieros y tributarios, hay políticas en particular que benefician, bueno, a la población joven que está iniciando un negocio agroproductivo. Lo que sucede es que muchas veces, o sea, también tiene tantísimas trabas como que parten desde el desconocimiento de estos jóvenes, de que tienen esa posibilidad de acceder a beneficios financieros y tributarios. También tiene que ver con que les piden respaldos de familiares o tener activos, capitales que los apoyen, y al carecerlos se ven limitados. Y el tema de formación y fortalecimiento de capacidades y habilidades, porque hay una intención de que sea en las propias comunidades rurales, o sea, ha habido un proceso de generar, vincular los espacios laborales con procesos de formación, principalmente en el sector agropecuario, que están las aulas mixtas en las propias cooperativas. Entonces, hay un procesos que generan oportunidades, pero que a veces no tienen en cuenta todo el capital o la carencia de capitales y estructuras de oportunidades que limitan a los jóvenes. Entre los desafíos, disponibilidad de un mercado de trabajo,
esas fuentes de empleo que estén ajustados a estas estructuras de oportunidades, a las limitadas, a las condiciones que tienen estos jóvenes rurales a partir de el tema de género, fundamental para trabajar en los temas de ruralidad y desigualdad, y también desde la propia procedencia, porque efectivamente no todos los jóvenes parten de las mismas condiciones. Hay accesos a trabajos remunerados que mitiguen estos desajustes en las aspiraciones, la crisis de los sistemas de cuidado y de los sistemas de apoyo en las familias. Es fundamental en las comunidades rurales. No existen sistemas de apoyo. Y quiero mostrar en la encuesta de igualdad de género que se realizó en el 2016, se publicó en el 2019, se dice que la tasa de participación de las mujeres rurales de un 98,4% de trabajo doméstico y en las actividades de cuidado del 56%, valores que son, por ejemplo, para la mujer rural es de la mujer urbana es 53,9%, o sea, es casi todo el tiempo dedicándose a actividades de cuidados y de cuidados desde la mirada de zonas rurales, que no es solo a las familias, sino también a la naturaleza, realizando trabajos que son reconocidos como apoyo familiar, como ayuda, y no reciben remuneración. Entonces, también tenemos la grandísima problemática de la migración de la población rural, no solo hacia zonas urbanas, pueblos cercanos, internacional también, sino también a la migración de puestos ocupacionales, de sistemas agroproductivos a los servicios. Y entonces, bueno, tenemos la gran dificultad del sentido de vida de los jóvenes rurales vinculados a su propia comunidad y a los recursos. Desafíos los van a tener y reto yo creo que está en la integración de los jóvenes a la solución de sus propios problemas, de participación en la elaboración de las políticas sociales y que constituyan agentes de cambio. Quedan con la presentación, así que la pueden tener mejor. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres por